Bienvenidos a su programa Amor que Salva. Soy Dulce María Mercado, soy apóstol de la Cruz y hoy es un gusto para mí estar aquí acompañando a Rosa Inés Floriano, que es asociada de las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Rosa Inés, por estar con nosotros. Con mucho gusto, Dulce. Desde gracias. Colombia nos acompaña ella, ya todos recordaremos cuando el padre Félix estuvo en Colombia y vivió aquella guerra, ¿verdad? También. Precisamente hoy vamos a tratar el tema de la construcción de la paz. Cómo desde la espiritualidad de la cruz podemos construir paz y pues vamos a ir compartiendo con Rosa Inés los diferentes temas en las diferentes dimensiones que podemos ir construyendo paz. Para ponernos un poco en sintonía, vamos a poner nuestro corazón en paz. Digo, sí se puede, ¿verdad? Un poco estar en armonía, que nada nos turbe, que nos acompañe Jesús en este caminar y que hagamos lo que dice el Papa Francisco, salir al encuentro de nuestro hermano, que esto nos dará también paz y lo acompañaremos en este caminar hacia la alegría, hacia la perfecta alegría para poder compartir con nuestros hermanos la paz. Que así sea. Así sea. Bueno, Rosa Inés, estás aquí desde Colombia para compartirnos cómo se construye la paz. Bueno, pues en primer lugar, ¿de qué paz estamos hablando, no? Porque creo que es importante ubicarnos dentro del contexto para los cristianos, en el mundo cristiano, de qué paz hablamos, porque en nombre de la paz se dicen muchas cosas y se hacen muchas cosas que en nuestro caso para los cristianos pues terminan siendo realmente contradictorias a lo que nosotros entendemos como la paz. Y la mejor manera de no correr el riesgo de equivocarnos frente a la comprensión de lo que es la paz para nosotros es pues remitirnos a las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento se nos presenta un concepto de paz más asociado a una paz social. Si ustedes recuerdan, a partir de la alianza, de la antigua alianza, al pueblo de Israel se le ofrecen unas condiciones de vida, se le ofrecen la tierra prometida, se le ofrece el disfrute del territorio, una tierra que va a ser productiva para ellos, además un pueblo que va a crecer, que va a tener una muy buena descendencia. Todo esto más o menos nos da una imagen de la paz de la que nos refleja, digamos, el Antiguo Testamento, que es como una paz social. Es decir, un orden donde las cosas, es posible la convivencia entre los seres humanos y donde el bienestar es para todos y todas. Realmente esa es como la comprensión de una paz social que nosotros desde el pensamiento social de la Iglesia lo referimos como el bien común, donde es posible el bienestar para todos, incluso de los que piensan distinto, de los que se consideran naturalmente como adversarios, como opuestos, como diferentes. En ese planteamiento del Antiguo Testamento, podríamos decir, se nos refiere mucho más un concepto de una paz social. Pero en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, realmente se nos da la muestra de que eso es posible, sí, solo sí, se puede lograr la paz interior. Y esa es la paz a la que permanentemente Jesús nos está refiriendo. Y nos dice, para llegar a la paz solamente es posible un tipo de violencia. Es la violencia que se da en el propio corazón para controlar el mal que también convive en el corazón de cada ser humano. Es bien interesante porque lo que ahí nos está planteando, en lugar de andar buscando con quién pelearse por fuera de usted, busque esas cosas con las que usted está peleado adentro de su propio corazón que lo lleva a pelearse con los demás. Y es allí donde usted tiene que librar sus propias batallas. Creo que en esa forma en como Cristo nos presenta la paz en el Nuevo Testamento, hay todo un itinerario para el cristiano. ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajar? Entonces creo que nos pone un punto de partida y ahí que apareciera como un poco a la inversa. En el Antiguo Testamento nos presenta como el punto de llegada donde quisiéramos llegar todos. Una paz estable, una paz duradera, una paz incluyente para todos,
con un orden social adecuado. Y el punto de partida nos lo presenta Jesús en el Nuevo Testamento, dándonos el planteamiento de una paz interior, que es la que hace posible la construcción de la paz hacia afuera. Creo que este planteamiento es bien interesante. Ahora, cuando decía, en el Nuevo Testamento se nos presenta a los cristianos todo un itinerario de cómo trabajar por la paz, pues es el comprender que hay como dos elementos importantes sobre los que no podemos nosotros como perdernos de vista, ¿no? Para no caer en confusiones. Uno es, siempre estamos planteándonos que para el mundo cristiano hay algo que es céntrico, ¿sí? Porque en el centro de toda nuestra reflexión está la persona, porque Cristo así nos lo plantea, por eso decimos nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Ajá. Seguimos a una persona, no seguimos a un libro, seguimos realmente a una persona. Es una palabra que se encarnó en el mundo y que a la larga lo que nos quiere dejar Jesús en todo el mensaje de su evangelio es la persona que tienes que seguir viendo en el hermano, la presencia de Jesús en el otro. Y es la forma como Jesús reinterpreta el concepto de la dignidad humana, ¿sí? Lo sagrado que habita el ser humano es su dignidad, porque es el reflejo del Creador. Si en todos nos habita la dignidad, eso es algo absolutamente sagrado, sobre lo que nadie debería pensarse siquiera pasar por encima. Claro. Y lo he dicho en otras ocasiones, así tan sagrada es esa dignidad, que la imagen que a mí se me ocurre que más puede iluminar la sacralidad de esa dignidad es cuando Moisés se va acercando a la zarza ardiente y Dios le dice, quítate los zapatos porque este lugar que pisas es sagrado. Cuando Dios le dice eso, le está planteando que tiene que despojarse el ser humano de aquellas cosas, uno, que le impiden el contacto real, porque el descalzarse es quitarse algo que impide el contacto real de la piel con lo sagrado. Y dos, que es despojarse de esa falsa seguridad, porque el calzado uno se lo pone para protegerse el pie, ¿no? Sí. Quítese de esa falsa seguridad y permítase entrar en contacto real, pero además con una profunda actitud de respeto. Entonces, si yo soy consciente que en el otro habita eso sagrado porque es imagen de Dios, que en mí también habita esa dimensión sagrada porque soy imagen de Dios, lo que nos habita en común es una dignidad que nos hace iguales. Si yo tomo como punto de partida la conciencia de mi propia dignidad y la dignidad que habita mi hermano, y asumo ese mensaje de Dios en ese episodio con Moisés, vuelve otra vez el tema de que las relaciones necesitan que nos despojemos de armas, de falsas seguridades y de protecciones que son las que impiden que las relaciones sean el medio por el cual el ser humano crece, se realiza plenamente en la comunión. Por eso la centralidad de la dignidad humana, a eso es que se refiere. Jesús nos lo interpreta de una manera muy pedagógica y nosotros lo aprendemos a decir como un discurso, ¿no? La centralidad de la dignidad, pero se nos vuelve un discurso acuñado que luego no somos capaces de reflejarlo. Ahora, si hay un punto céntrico que es esa dignidad y hay un horizonte al que Dios nos conduce con el plantearnos esta imagen de una paz social, la tierra prometida, que lo decimos en la utopía cristiana como la comprensión de la civilización del amor, que en términos más terrenales es el bien común al que estamos llamados a construir, pues lo que nos dista entre la persona y el bien común son las relaciones. Entonces, en la construcción de la paz, ahí vuelve otra vez el tema, al igual que en la reconciliación, la necesidad de trabajar sobre la transformación de relaciones. Ese es un punto que en el mundo cristiano es clave para entender la construcción de la paz, ¿sí? Que no se trata solamente de resolver pequeños episodios
que nos pusieron un poco en contienda, en discusión, en conflicto, sino que se refiere a transformar aquellas cosas de raíz que están atomizando la relación, que la están haciendo disfuncional, que rompen la comunión. La comunión es algo profundo, y si en las relaciones las veo en clave de comunión, pues todo lo que estorba, que no favorece la comunión, tiene que ser no resuelto, tiene que ser transformado. Sí. Esa es la diferencia entre el concepto social de resolución de conflictos. Resolver un conflicto es el episodio, el momento. Ajá. Es decir, aquello que detonó, algo que hubo una manifestación de ruptura o de violencia, eso es resolver un conflicto. Llegar a acuerdos que, aunque las diferencias de fondo no se resuelvan, un acuerdo que permita más o menos seguir llevando la fiesta en paz. Eso es resolver un conflicto. En el momento. En el momento, ajá, el episodio, sí. ¿Sí? Resolver lo concreto de la violencia en el estadio de hace unos días que ha generado toda esa preocupación en este momento en Guadalajara, ¿sí? Pero eso es resolver una manifestación, pero construir la paz es pensar que eso es apenas un síntoma de un mal muy profundo que está agobiando a los mexicanos, que es una violencia que se está volviendo sistemática y generalizada, que este país está enfermo de violencia y que necesitamos empezar a transformar todo aquello que está validando la violencia en el país. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Una cosa es resolver y otra cosa es transformar, es irse a la raíz y generar esas transformaciones en las relaciones que están afectando. Un segundo elemento que es importante en la construcción de la paz es el despojarse de los prejuicios. Digamos que en la academia, en el mundo de la academia, frente al tema de la construcción de la paz, se habla de un criterio, de una condición para el constructor de la paz, que es la curiosidad paradójica, que en el mundo cristiano realmente es la actitud permanente de Jesús, despojarse del prejuicio. El mundo occidental nos ha enseñado a dividir el mundo en polos opuestos, ¿no? Lo blanco, lo negro, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando hablamos nosotros de la violencia, por ejemplo, inmediatamente queremos ver el afectado por la violencia, es generalmente el bueno, el inocente, y el que infligió violencia es el malo, es el victimario. Ajá. Y esa no es la lectura cristiana. La lectura es en esa relación que no fue funcional, porque no permitió la comunión entre los hermanos, de lado y lado tienen que haber transformaciones. Y la curiosidad paradójica es la que nos permite ir del lado de quien en este momento fungió el papel de victimario, cuál es el bien y cuál es el mal que están en él, y conectar con el bien y desde ahí trabajar con él, para que se vuelva al camino de la paz y de la comunión. Realmente ese es como el planteamiento, y de quien es la víctima, que se levante de su condición, que recupere su voz, que recupere su capacidad de actuar, y que también contribuya a la transformación de esas realidades para que lo que ella sufrió no sufran otros, ¿sí? Que resignifique su memoria, que resignifique su historia en clave pascual, y que a partir de eso también sea un cooperador de la causa de la paz. Porque el tema es que cuando nosotros dividimos la realidad en esos dos polos, entonces siempre hacemos un análisis buscando a quién echarle la culpa. Sí, ¿quién tiene la culpa? Vamos a ver. Y generalmente nosotros nos sustraemos de la culpa, entonces decimos... los malos son ellos, nosotros somos los buenos, y a veces lo reforzamos desde eslogan y ponemos los buenos somos más en México, los que queremos la paz somos más. Entonces somos el bando de los buenos, y entonces los malos son ese reducto de gente que o hay que encarcelarla, o hay que asesinarla, o hay que desaparecerla, ¿no? Y ese no es el concepto que en el mundo cristiano podría estar. Lo que aquí dice es, necesitamos entender que hay que cruzar orillas, no hacer orillas, sino cruzar al otro lado, y tener la capacidad de comprender en el otro qué es lo que actuó para que el mal haya sido más fuerte que el bien en esa persona. ¿Qué lo ha llevado a eso?
que es también lo que en ese pasaje de Jesús y la mujer samaritana se revela. Eso es la curiosidad paradójica en términos de fuentes sociales. Para nosotros eso es el liberarse de prejuicios y lanzarse al encuentro del hermano, construir con él y tratar de acompañarlo en modificar esos comportamientos, volverlo y crear las condiciones para que la paz sea posible. Entonces creo que es un planteamiento que es muy interesante, porque nosotros a veces pretendemos como activistas en derechos humanos o desde diversos escenarios generar lecturas y a veces muy sesgadas y a veces incluso muy marcadas por ideologías que van generando una distorsión de la realidad y que no nos permite ver cómo tender puentes entre orillas tan opuestas. En clave de la espiritualidad de la cruz, esto debería ser algo mucho más natural para quienes tenemos esta riqueza de la espiritualidad de la cruz, porque el vivir el sacerdocio bautismal es ser mediadores por naturaleza. Es decir, el sacerdocio bautismal es hacerse mediación, es asumir también como la cruz en esta clave de ser mediación para la redención de otros. Y en ese sentido, la palabra mediación, de hecho, que es una palabra que viene muy natural, muy céntrica en la construcción de la paz, pues solo es mediación el que no toma partido. Y por lo tanto, quienes bebemos la espiritualidad de la cruz, tendríamos que entender básicamente que los prejuicios no ayudan, no aplican. Y no nos impiden ser mediación. Si queremos realmente vivir el sacerdocio bautismal en clave de ser mediadores, de ser mediación para que otros encuentren la paz, para que otros se reconcilien, este es uno de los principios básicos, despojarse de ubicarse en una orilla o en la otra cuando hay una ruptura en la comunión entre hermanos, cuando se rompe la unidad. Y hay un tercer principio que es muy importante en la construcción de la paz, que es no subestimar al Espíritu Santo. Hay que dar espacio para la creatividad que la paz necesita. Yo puse en estos días en mi Facebook, justamente cuando me senté así como cansada, porque después de cada conferencia, después de cada espacio en el que hay un grupo grande de personas aquí en México, siempre experimento un agotamiento físico, que yo creo que tiene un origen muy emocional, porque es como el peso que me queda después de sentir la sed con la que me escucha la gente de México, porque sé que esa sed es justamente como una ansiedad de este pueblo mexicano por encontrar respuestas a todos los interrogantes que la violencia que se ha desencadenado les genera como personas, como cristianos. O sea, ahí hay una interpelación y es como un desasosiego y como que están así como esponjas. Y claro, yo siento el peso de esa angustia, de esa sed y se me convierte en un desgaste no solo emocional, físico. Yo termino supremamente agotada y decía, es una experiencia de agotamiento, pero un agotamiento que no es cualquier clase de agotamiento. Y un poco reflexionando esa noche sobre qué era lo que me agotaba tanto, era eso. Es una sed de respuestas. Y lo que me quedaba claro al ponerme así como de frente al Señor, pues es que yo realmente no puedo traer respuestas fabricadas, y menos desde Colombia, que son realidades distintas, aunque tenemos cada vez cosas más en común. No puede haber una receta mágica para la construcción de la paz. Yo no puedo venir a decirles, mexicanos, la construcción de la paz ustedes la tienen que hacer paso 1, paso 2, paso 3, eso no es posible. Y siempre es lo que quisiéramos entender. Yo recuerdo incluso lo que motivó mis venidas a México, fue un diálogo entre la Conferencia Episcopal Mexicana y la Conferencia Episcopal Colombiana. Los señores obispos habían hecho una exhortación pastoral en la que se plantearon los qué de la paz en México, qué es lo que ha causado, qué es lo que nos ha quitado la paz, qué es lo que ha causado esta situación, pero qué es lo que queremos y lo que debemos hacer como católicos. Y sin embargo, se quedó luego el interrogante, ahora sabemos el qué nos falta, el cómo.
Y la pregunta es, ustedes que como iglesia colombiana han recorrido tantos años y una tragedia tan grande los ha obligado a trabajar tan fuertemente por la paz, compártanos esa experiencia, y justamente esa es la razón por la que yo empecé a venir a México en el año 2011. Y sin embargo, pues el hecho de venir desde Colombia para acá, siempre estoy diciendo todo el tiempo, no pueden ustedes copiar un modelo ni una receta, y no es ese mi propósito. No hay recetas. Eso para decir el tercer principio de la construcción de la paz para nosotros los cristianos. No hay que subestimar al espíritu. La paz exige mucha creatividad, pero es que somos reflejos del Creador. ¿Por qué tenemos tanto miedo de lanzarnos? Pareciera que lo que hay es una indiferencia en los mexicanos. Yo digo, no hay indiferencia, lo que hay es un miedo de lanzarse, porque creemos que necesitamos primero saber cómo. Luego se desborda tanto la violencia que ya no hay tiempo de pensar mucho en los cómo, sino que hay que lanzarse porque ya no nos da espera la situación. Sobrepasa. Entonces realmente, si somos conscientes que somos reflejo del Creador, en nosotros también habita una capacidad creadora, y hay que poner esa capacidad creadora al servicio de la paz. Eso es abrir espacios para el acto y la capacidad creativa que el ser humano tiene. Ese es un tercer principio de la paz, que creo que hay que profundizarlo un poco más, más adelante en el otro bloque. Y un cuarto principio que me parece también muy importante, que es el garantizar el lanzarse, tener voluntad de arriesgar. Esos 4 elementos son fundamentales en la construcción de la paz. Muchas gracias, pues estamos así ya como muy emocionados por saber más, y ojalá que todos nos lancemos a construir la paz en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestros grupos de apostolado, en las diferentes áreas donde nos desarrollamos en el trabajo. Entonces este es un llamado para la Iglesia mexicana y también para la familia de la Cruz. Vamos a regresar también con un compartir, ¿verdad?, de cómo desde la espiritualidad de la Cruz nos vamos a lanzar, bueno, yo también ya me incluí, nos vamos a lanzar a construir la paz en nuestras diferentes áreas de vida. Los invitamos a que nos sigan en el correo electrónico amorquesalva@mariavision.com, en Facebook y en Twitter como Amor que Salva, y nos manden sus preguntas y qué más quieren saber sobre la construcción de la paz. En un momento más regresamos. Nos dice el Evangelio de Marcos al término, en su conclusión: ellos salieron a predicar por todas partes, el Señor los asistía y confirmaba la palabra acompañándola con señales. Conclusión del Evangelio de Marcos. Marcos, discípulo de los grandes de la primera etapa de la evangelización en la iglesia, Pedro, Pablo, Bernabé, y quien, a pesar de sus errores, a pesar de sus deserciones anteriores, fue capaz de llevar las cosas hasta el extremo, compartiendo su palabra y muriendo predicando el Evangelio. Sus restos actualmente se encuentran en la Basílica de San Marcos, en Venecia, y es simbolizado por un león. Marcos, en su Evangelio, nos narra un acontecimiento importantísimo. Jesucristo es el Hijo de Dios,
y nos muestra cómo a través de sus hechos, más que con sus palabras, Jesucristo se manifiesta y cómo será un legionario romano el que lo descubra, el que lo identifique al término del Evangelio. Te invito a que hagas una lectura reposada de los 16 capítulos de este Evangelio para que, empapándote de ellos y conociendo la figura de Jesucristo, te transformes en un misionero de su palabra. En el documento de Aparecida, en número 146, se nos dice: discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Esta es la tarea esencial de la evangelización, que incluye la opción preferencial por los pobres, la promoción humana integral y la auténtica liberación cristiana. Palabras de su Santidad Benedicto XVI en el número 146 del documento de Aparecida. Que seas como Marcos, alguien que se deja encontrar por Jesús y que con tus obras manifiestes que la presencia de Cristo es posible aún en medio de todas las naciones. Que lleves el Evangelio desde tu corazón para toda la humanidad. Por continuar en este su programa Amor que Salva. Hoy estamos en un tema muy rico que nos está dando muchas vistas, puntos de vista y pasos, principios para construir la paz. Estamos con Rosa Inés Floriano y nos quedamos analizando del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos sorprende, nos va llevando en la vida de sorpresa en sorpresa, cómo va generando en nosotros vida donde creemos que no hay vida, para seguir este camino de construir la paz. Sí, estábamos refiriendo como los principios fundamentales en la construcción de la paz y tratando de encontrar pues en la espiritualidad de la cruz cómo podemos desde esta rica espiritualidad aportar a la construcción de la paz. El tercer principio en el que estaba presentando es el saber que en nosotros habita, que somos reflejos del Creador, y que por eso el Espíritu Santo que camina con nosotros, pues hay que darle chance que haga su obra, y si no lo dejamos actuar, pues es bien complicado, ¿no? Eso significa hay que darle espacio al Espíritu para que Él pueda actuar. Hay allí dos elementos muy importantes. Uno es que, como decía, la paz necesita de mucha creatividad. Hay que estar todo el tiempo reinventándose, pero no pensando la fórmula mágica ni la fórmula del éxito, porque justamente en la soberbia no llega el espíritu, o sea, es con humildad. Y fíjense que ahí hay un elemento importante. Una de las cosas que a mí me hace reconocer la presencia del Espíritu, o que algo viene motivado desde el Espíritu Santo, es la comunión. Y donde en cambio a nombre de la paz nos ponemos a competir por quién tiene la fórmula más creativa.